Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar acá en el canal El Rincón de Ulpiano Tenis. El día de hoy se me ocurre una reflexión que tiene que ver con dos cosas. Con el pensamiento crítico y otra, las fake news, que son las noticias falsas que circulan en la red, en la web, en las redes sociales. No sé si se acuerdan ustedes, alguno de ustedes vivió eso. Los más jóvenes yo creo que no, pero los que tienen de 40 años para acá, o quizás 30, habrán vivido. Estaba de moda por ahí de los años 70, 80 tal vez, que de pronto nos llegaban en la casa. Un día amanecía y veías en tu casa, debajo de la puerta, un sobre. Lo abrías y te encontrabas con una carta anónima. Más o menos decía, esta carta te la envía el general fulano de la India, o el fulanito de tal de Australia, o de lo que sea, ¿no? Obviamente en esa época no existía, el mundo no estaba globalizado como ahora, donde grita alguien en Mérida y se escucha en China, ¿no? Todo lo que pasa, todos estamos enterados de todo lo que ocurre a nivel mundial. En esa época el mundo era más grande, todo era increíblemente regionalizado, ¿no? Entonces pues llegaban cartas anónimas que estaban escritas a máquina de escribir, y decía, tenías que hacer 50 cartas idénticas con el mismo texto, y lo tenías que enviar a 50 conocidos tuyos sin que ellos sepan quién se lo envió. No recuerdo muy bien, pero el tema era que eran unas cadenas. No cortes esta cadena, y descaradamente le llamaban cadenas. No cortes esta cadena, y decía, tenía una advertencia esas cartas, que si no envías las 50 cartas originales, ibas a sufrir una desgracia. Y la propia carta en su texto decía, fulanito de tal, inventaba un nombre, Juan Pérez de la República de Uruguay, ignoró esta carta y al día siguiente falleció su esposa. A la semana falleció su esposa. Enganito de tal, para ahorrarse la tecleada de la carta, por no hacerla, porque eran 50, se la dio a un empleado para que teclee. Y por no haberlo hecho y por haberla dársela a su empleado, falleció su hijo a la semana siguiente. Luego, Perenganito olvidó y la dejó en su escritorio, y murió su madre. Y fulanito de tal decidió fotocopiarlo para no hacerlas. Y lo mismo, perdió sus negocios y perdió se fue a la quiebra. Y así, desgracia tras desgracia. Entonces todo eso llenaba de temor, de pánico a la gente. Ahí veías a todos tecleando, y les amanecía tecleando hasta terminar sus cartas. Y luego era una tarea de meterlo debajo de las puertas, pero que no vean quién lo metió. Esas eran las cadenas de los años 70 y 80. Resulta que la tecnología avanza, y actualmente las cadenas ya no son a través de papel. Imagínense, ya pasó todo el proceso de que ya las máquinas de escribir desaparecieron. Vinieron las computadoras donde se guarda el documento y lo puedes imprimir 1000 veces, 10.000 veces. Y luego ahora viene la tecnología en la aplicación del WhatsApp. Y actualmente es común que de pronto te lleguen cadenas, pero ya no son cadenas de papel impresas, ahora electrónicas, a través de WhatsApp.
Yo tengo unas hermanas, amigos, conocidos, que cada cierto tiempo me envían esas cadenas, de todo tipo de cadenas. Hay cadenas religiosas, cadenas de que dice que si no haces esto te va a pasar tal cosa, ¿no? Obviamente son vaciladas, ¿no? Son pamplinas. Pero siguen llegando. Y a veces mis hermanas, mis hermanos, conocidos, me envían la cadena y me dicen, oye Mario, ¿cómo ves esto? ¿Crees que sea cierto? ¿Qué opinas? Yo siempre, con la mejor intención, siempre les he dicho que siempre son cadenas, sobre todo cuando se trata de desgracias o de noticias así rimbombantes o espectaculares. Entonces son las famosas fake news, noticias falsas. Que fulanito hay un nuevo sistema de asalto y que te hacen esto, que te hacen lo otro. O luego dicen, la Policía Nacional dice que esto y que lo otro y que no sé qué, y no es la Policía Nacional. La Policía Nacional no funciona. Para empezar, la Policía Nacional no existe acá. A veces es de Uruguay, de Chile, de Panamá, de Colombia y de situaciones que aquí no hay. Pero la gente no analiza la fecha en que se hizo, la fuente de donde vino. Entonces, para identificar así de primera mano, sin tanto análisis, que una de esas famosas cadenas o noticias falsas o fake news, como le llaman, es muy sencillo. Solo necesitas verificar del propio contenido de la nota. Primero, la fuente. ¿Cuál es la fuente? Hay que saber diferenciar entre el medio que lo está publicando, que es el periódico, el portal de noticias, lo que quieran. Ese es el medio. Y la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es de donde sacó el medio esa noticia. Todos los medios de comunicación, sean televisoras, radio, lo que sea, tienen una fuente. De algún lado sacaron, de alguna fuente sacaron esa noticia. Entonces hay que aprender a identificar el medio y la fuente. ¿Cuál es el medio? ¿Qué medio lo está publicando? ¿Y cuál es la fuente? Y siempre estar pendiente qué trasfondo podría tener esa noticia, ¿no? Aguas, ojo, muy importante esto. Por ejemplo, acá en Yucatán, donde yo vivo, que es el Estado de México, ¿qué periódico? ¿Lo dice algún periódico? ¿Qué periódico lo dice? Por ejemplo, Diario de Yucatán, El Universal, El Sol de México, o ¿cuál portal de noticias? ¿Cuál portal de noticias lo dice, no? No hay que creerle nada a nadie de entrada, sino que tenemos que tener ese pensamiento crítico, que luego platicaremos con más calma de ello, pero tener sentido común. Y primero es la fuente, quién lo dijo, y luego nos vamos a 7 preguntas. Todo trabajo periodístico serio, hay un choque acá, está parado el tránsito. Todo trabajo periodístico serio, de su propio contenido de la información que está proporcionando a su lector o a su audiencia, el propio contenido de la nota tiene que contestar 7 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes intervinieron? ¿Por qué? ¿Para qué? Con esas preguntas que contenga, si contiene las preguntas, obviamente nuestro sentido común nos va a decir si es cierto o no es cierto lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿dónde ocurrió?
que en China, que que en Jamaica, que en Dinamarca, que en Cuba, ajá, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Día y hora. Cuando digo cuándo, me refiero a día y hora. El lunes a las 16:35 horas, perfecto, porque ahí puedes verificar si ese día en ese lugar ocurrió eso. El lunes a las 18:35, perfecto. ¿Qué ocurrió? No, pues ocurrió que no sé, un homicidio, un hecho de tránsito, o un desmayo de alguien. Ajá. ¿Cómo ocurrió? Pues que iba la señora y se desvaneció y etcétera. Ajá. ¿Por qué ocurrió? No, que porque padece tal enfermedad y que no sé qué, y que no sé cuándo, o que fue detenido fulano de tal. Ajá. ¿Quién lo detuvo y a quién detuvieron? La nota seria lo debe contener. Entonces, cuando me refiero a quién o quiénes, me refiero a ambas partes, ¿no? Bueno, ¿quién lo detuvo? ¿Y a quién detuvieron? Pero cuando digo a quién, fulanito de tal de nombre y fulanito de tal de apellido. Ajá, perfecto. ¿Qué edad? ¿Mayor o menor de edad? Mayor de edad, perfecto. ¿Y quién lo detuvo? Pues lo detuvo la policía preventiva. Sí, pero ¿cuál? ¿La municipal? ¿La estatal? ¿La federal? ¿Cuál? Que la policía estatal, perfecto. Bueno, ¿quién? La policía estatal es muy grande. ¿Quién lo detuvo? Ah, el comandante Juan Pérez. Ah, el comandante Juan Pérez, perfecto. ¿Qué número de unidad? ¿Qué patrulla? La 1744, perfecto. Porque todo eso lleva un sustento de un parte policiaco. De un parte policiaco donde dice tal día, tal hora. Tiene que tener un sustento documentado, ¿no? Pero una fake news no tiene nada de eso. Dicen 20.000 desgracias sin decir quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, pero siguiendo en el tema, bueno, ¿quién lo detuvo? El comandante fulano de la unidad 1740 y tanto, a bordo a tal día, a tal hora y en tal lugar, perfecto. Ajá, y ya que lo detuvo, ¿qué pasó con él? Con Pedro López, que fue el que detuvieron, ¿qué pasó con él? ¿Fue puesto a disposición de qué autoridad? ¿O fue un arresto administrativo de 24 horas o 36 horas? ¿O fue por un delito, fue puesto a disposición de quién? ¿Del Ministerio Público Federal? ¿Del Ministerio Público del Fuero Común? ¿O de quién? ¿O fue soltado en el camino? ¿Y en base a qué fue soltado? ¿Hubo su billete? ¿Llegó un arreglo con los policías o qué? Entonces, todo eso, una nota la debe contener. Una nota real y seria. No, que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Ajá, ¿qué Ministerio Público? ¿Qué agencia o qué unidad investigadora del Ministerio Público fue a la que se le fue puesto a disposición? Bueno, ¿y qué fue? ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Fue detenido? ¿Fue presentado nada más para que declare lo que sabe? ¿O fue llevado para que presente la denuncia porque es víctima? ¿Qué es? ¿Es víctima? ¿Es victimario? ¿Qué es? Todo eso lo debe contener la nota periodística o la nota que circule por WhatsApp. ¿Por qué? Porque con todos esos datos se puede verificar si ese día, si esa hora, en ese lugar, esa autoridad, con esa unidad policíaca y ese comandante detuvo a esa persona, si lo puso a disposición de alguien o no lo puso a disposición de nadie. O si se desmayó la señora o no se desmayó, o no es cierto porque yo estuve ese día, esa hora y esos vecinos nunca vieron nada, no ocurrió nada. Entonces, en pocas palabras, para concluir, ¿no? Una nota falsa no contiene esos datos. A veces inventan un nombre. Juan de los Palotes Pérez López le ocurrió tal cosa y no existe Juan de los Palotes. Otra forma que puedes hacer cuando te llegue algo de eso, que la niña que se la comió el hombre lobo en el monte. Entonces, ¿cuál es el tema? Niña que la comió el hombre lobo. Pues puedes poner hasta en Google, hasta más fácil, puedes poner en Google, pones en Google, noticia de niña
que comió el hombre lobo. Y ahí vas a encontrar que fue inventada, el asunto del tema de la niña que se la tragó el hombre lobo es falsa. Fue creada en el año tal, ha estado circulando desde el año tal y el año tal, ¿no? Anteayer precisamente, una amiga me mandó una fake news y me dijo: oye Mario, ¿será cierto esto? Y para que tenga credibilidad, cierta credibilidad, alguien toma de un anuncio de una carnicería, que carnes, no sé qué, super carnes, no sé qué cosa, toman el anuncio de un paquete de carne emplayado en un plato con su envoltura de nylon de una carnicería. Agarran esa publicidad, que incluso en el lado derecho de la publicidad, en letras pequeñitas, esa oferta de carne dice: vigencia del 20 no sé qué al 20 no sé cuánto de julio de 2018, dice, ¿no? Pero lo tiene con unas letras pequeñitas. Entonces me lo mandó hace unos días, en julio de 2023, mi amiga. No voy a decir su nombre para que no se vaya a sentir mal, pero lo que importa conversar es el hecho. El caso es que mi amiga me lo manda y dice la nota más o menos así. Es más, se la voy a poner, ahí va. Dice el texto: clausuran Carnes Mart, carnicerías en Los Caborca y Hermosillo, donde hay presencia en Sonora por vender carne humana. Los sicarios, que responden al nombre de Gregorio Hernández, de 31 años de edad, y Anselmo Hernández, de 38 años, ambos hermanos, fueron sorprendidos en el patio de su casa de seguridad cuando desmembraban varios cuerpos humanos de las víctimas del crimen organizado. Lo impactante es que los fileteaban y cortaban de tal manera que parecían suculentos cortes de carne. Uno de los policías que formó parte del operativo hizo el siguiente comentario: si mis ojos no hubieran visto cuando estaban sacando los cortes de un cuerpo humano, yo creería que es de cualquier animal comestible. Al ser interrogados, los dos sicarios dijeron que su función dentro de la célula delictiva consistía en deshacerse de los enemigos y desaparecer los cuerpos. Cuando les preguntaron el por qué cortaban la carne humana en esa forma tan peculiar, hicieron el comentario que el encargado de la tienda Sam's Club, ubicada trabajaba para ellos, y mataban 2 pájaros de un tiro, ya que desaparecían los cuerpos y ganaban dinero extra, ya que estaban dados de alta hasta en Hacienda como proveedores de carne y le facturaban a Carne Mart, Aurrerá, Walmart, Sam's Club, Soriana y a restaurantes de prestigio de Culiacán, tales como El Palomar de los Ricos, Panamá, entre otros, para recibir su pago. Cuando salió la orden de arresto a Oscar M. y análisis de la carne que se vendía en las tiendas, los policías encontraron que él renunció a la empresa al siguiente día del arresto de sus 2 cómplices, y al analizar la carne que se vendía en el lugar, los médicos forenses determinaron que efectivamente la mayoría de la carne en dicha tienda pertenecía a carne humana. Por favor, ayuda a compartir para que la gente deje de consumir estos productos. Como podrán ver, en esta cadena de noticias falsas, donde incluso en el texto piden que lo difundas, no contiene los datos que yo les comentaba: qué, cómo, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué, para qué. Y se puede ver de la sola lectura y el sentido común, te das cuenta que es una vacilada, ¿no? No dice cómo se entera la autoridad de que estaban destazando a seres humanos, así fileteándolos, ¿no? No dice qué autoridad acudió, así pero concretamente, ¿no? ¿Qué autoridad, qué unidad, qué comandante, qué corporación policíaca? ¿Dónde estaba la casa? ¿En cuál calle? ¿Cuál número? ¿Cuál cruzamiento? ¿Cuál colonia? ¿Cuál municipio? ¿Cuál país? No dice nada. No dice el punto geográfico donde ocurrió. Lo dice así como que muy general. En resumen, todas las noticias falsas, las fake news, siempre son muy generales. Siempre dan una noticia impactante que pone a vibrar las emociones de las personas. Es el manejo emocional de las personas. Es una noticia impactante: niñas destripadas,
asaltos ingeniosos, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí lo lamentable es que la gente tiende más a creer esas vaciladas y lo real que está ocurriendo, lo que realmente ocurre, no le da credibilidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en lo de la cuestión de la pandemia, que estaba muriendo mucha gente, la cifra oficial decía, hay tantos muertos por el bicho, ¿no? Algunos parientes de mi hermanita decían, no es cierto, murió de otra cosa. Cuando sí fallecían del bicho, no lo creían. Y cuando murió de otra cosa, ellos inventaban que murió del bicho. Entonces, acá lo lamentable es que la gente tiende más a creer lo falso que lo verdadero. Y lo verdadero que está ocurriendo, como que no lo quieren oír. Como que no quieren oír las cosas trágicas que realmente están ocurriendo. Pero las noticias falsas algo tienen un ingrediente que es una mezcla de morbo con fantasía y cuestión espectacular, que como que seduce a la gente. Siempre las noticias falsas o las falsedades tienden a seducir a la gente, a la atención a la gente y que la gente le dé credibilidad. Entonces, la vacuna o el antídoto contra ese tipo de situaciones está en ejercitar el pensamiento crítico. Ya hablaremos del pensamiento crítico. No creas todo lo que lees o todo lo que ves. Hay que ejercitar el pensamiento crítico porque con eso va a ser más difícil que te tomen el pelo. Y por eso mi consejo es ejercitar el pensamiento crítico. No le quiero quitar más su tiempo. Gracias por haberme acompañado acá hasta el final del video. Y voy a seguir a lo que estaba yo haciendo. Ya me emocioné. Gracias, nos vemos a la próxima.